LISA Institute. Boletín semanal con noticias desde el 28 de febrero al 4 de marzo de 2022. Titulares. En seguridad y defensa veremos: ¿qué pasaría si hubiera un conflicto nuclear en Europa? El programa pionero de la ONU para hacer frente a la amenaza terrorista en África. El mundo mira a Ucrania y España no pierde de vista el Sahel. En inteligencia veremos: Vladimir Putin, líder o títere. Pros y contras de la estrategia de inteligencia de Estados Unidos. La guerra informativa, Kremlin versus Unión Europea. En ciberseguridad te explicamos cómo protegerse en la ciberguerra. En derechos humanos veremos Rusia, Ucrania y el derecho internacional. Casi la mitad de la población mundial ya es altamente vulnerable ante el cambio climático. Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de LISA Institute. Comenzamos. Seguridad y defensa. ¿Qué pasaría si hubiera un conflicto nuclear en Europa? El Programa de Ciencia y Seguridad Global, SGS, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, elaboró en 2019 lo que pasaría si se presentara un enfrentamiento nuclear en el viejo continente. Una posibilidad que durante muchos años ha estado dormida, pero que en estos momentos no parece tan imposible. El SGS desarrolló a través de su estudio bautizado Plan A una simulación sobre una escalada de guerra plausible entre los Estados Unidos y Rusia, utilizando de base posturas, objetivos y estimaciones de fatalidad realistas de la fuerza nuclear. El resultado, según el estudio, se traduciría en más de 90 millones de muertos y heridos tan solo en las primeras horas del conflicto. Te contamos la simulación completa en LISA News. El programa pionero de la ONU para hacer frente a la amenaza terrorista en África. La Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, UNOCT, en Rabat, para la lucha contra el terrorismo en África, se reunió los pasados 24 y 25 de febrero con diferentes expertos en una exitosa reunión. En ella se reunieron instituciones de formación en materia de aplicación de la ley y lucha contra el terrorismo de 12 Estados miembros del continente para evaluar las capacidades nacionales de investigación antiterrorista existentes en los países participantes y determinar las necesidades de formación para la región del Sahel en general. La reunión permitió el diálogo entre la UNOCT y los representantes de Benín, Burkina Faso, Chad, Ghana, Libia, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y Togo. En su discurso de apertura, el señor Vladimir Voronkov, secretario general adjunto de lucha contra el terrorismo, señaló que este evento marcará el inicio de una relación a largo plazo entre la oficina del programa de Rabat y los Estados miembros africanos que buscan obtener las capacidades que necesitan para prevenir y combatir el terrorismo y proteger a sus poblaciones. El mundo mira a Ucrania y España no pierde de vista el Sahel. Las relaciones entre Francia y Mali llevaban meses deteriorándose y, según los expertos, el anuncio de la retirada de tropas francesas del país no ha sido una sorpresa para muchos. Fue el pasado 17 de febrero cuando, en mitad de la crisis ucraniana y con todos los ojos mirando hacia el este de Europa, Francia anunciaba que el país galo y sus socios en la Operación Barkhane y la Fuerza Takuba retiraban sus fuerzas desplegadas para apoyar a Bamako en la lucha contra el yihadismo ante las tensiones con la junta militar del país africano.
Todos reafirmamos nuestra firme voluntad de continuar nuestra asociación y compromiso con el pueblo de Mali a largo plazo, para enfrentar todos los desafíos planteados por la actividad de los grupos terroristas armados en el Sahel, se aseguraba en una declaración conjunta. Sin embargo, lamentaron que las autoridades de transición malienses no cumplieran sus compromisos con la CEDEAO, con el apoyo de la Unión Africana, para celebrar elecciones presidenciales y legislativas antes del 27 de febrero de 2022. De esta forma, Macron aseguraba que las condiciones políticas, operativas y legales ya no se cumplen para continuar efectivamente su actual participación militar en la lucha contra el terrorismo en Mali. Inteligencia. Vladimir Putin, líder o títere. Sonia Fernández Palma, profesora del Lisa Institute, reflexiona en Lisa News sobre los planes de Putin en Ucrania y el papel de China como posible mediador en el conflicto y en el nuevo orden internacional si consiguiera frenarlo. Considera que el objetivo de Putin es claro, hacer de Rusia grande otra vez, y su estrategia también ha sido clara durante los últimos años. Entre sus principales objetivos ha destacado la desestabilización de Occidente, principalmente de la Unión Europea, de su cultura y valores, con acciones que hacen honor al refrán «divide y vencerás». Para ello, no ha dudado en utilizar diversos medios como parte de una guerra híbrida, entre el que se encuentra en un lugar destacado todo aquello que pone a su disposición el ciberespacio. Pros y contras de la estrategia de inteligencia de Estados Unidos. Estos últimos meses, Estados Unidos ha estado haciendo públicos sus informes de inteligencia prácticamente a diario y con información muy concreta sobre lo que iba a ocurrir en Ucrania. ¿Qué estrategia hubo detrás? ¿Cuáles han sido los riesgos y los éxitos? ¿Cambiará el enfoque de la comunicación pública de inteligencia? Todo empezó a principios de noviembre del año pasado, cuando Biden envió al director de la CIA, Bill Burns, a Moscú. El mensaje que Burns iba a transmitir era el de la preocupación estadounidense por movimientos inusuales de tropas que estaban viendo cerca de la frontera con Ucrania. En diciembre, The Washington Post informaba de que la inteligencia estadounidense había descubierto que el Kremlin estaba planificando una ofensiva multifrontal para principios del año siguiente con la participación de hasta 175.000 soldados. Te contamos más en Lisa News. La guerra informativa. Kremlin versus Unión Europea. Mientras el Kremlin censura los medios de comunicación nacionales y persigue la oposición pública a la invasión rusa, la Unión Europea incluye entre sus medidas la prohibición de los medios estatales rusos en aras de combatir la desinformación. Desde Amnistía Internacional aseguran que Rusia, en su desesperación por silenciar la disidencia, está utilizando a empresas controladas por el Estado para acallar a quienes alzan la voz contra el conflicto. Además, según la Organización de Derechos Humanos, OVD Info, desde que comenzó la invasión se han detenido a más de 5.900 manifestantes en al menos 67 ciudades rusas. Ciberseguridad. ¿Cómo protegerse en la ciberguerra? En el contexto de la crisis internacional que se está viviendo tras el ataque ruso a Ucrania, el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, lanzó el viernes pasado una alerta interna a las administraciones públicas ante la posibilidad de que Rusia lanzara un ciberataque durante el fin de semana. La alerta fue enviada el viernes sobre las 5 de la tarde a los responsables de los distintos ministerios y a los departamentos informáticos de los gobiernos autonómicos. En ella se pedía que se procediera al apagado de equipos cuyo encendido fuese prescindible durante el fin de semana, como medida preventiva. También se instó a las embajadas y consulados a cambiar sus contraseñas como medida de ciberseguridad. En el marco de actuaciones realizadas para garantizar la seguridad de los sistemas de información del Ministerio, se requiere que realice el cambio de contraseña de su usuario de acceso, rezaba el mensaje. Este cambio es obligatorio y le recomendamos que lo realice voluntariamente a la mayor brevedad.
En caso de no efectuar la actualización voluntaria, esta expirará en los próximos días, añadían. Derechos humanos. Rusia, Ucrania y el derecho internacional. Para Human Rights Watch, según el derecho internacional, incluidos los convenios de Ginebra, las tropas rusas en Ucrania suponen una fuerza de ocupación. Así aseguran sobre la situación en el este de Ucrania, que si las tropas rusas ingresan formalmente al territorio, entraría dentro del significado de ocupación en la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, como se analiza a continuación. Ni las reivindicaciones de soberanía por parte de las autoridades locales en las autoproclamadas LNR o DNR, ni su reconocimiento como independientes por parte del gobierno ruso afectan la aplicabilidad del derecho internacional de ocupación, dicen. Según sus cifras, el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados respaldados por Rusia se ha cobrado un alto precio entre los civiles en el este de Ucrania. El conflicto, en curso durante casi 8 años, ha matado a más de 16.000 personas entre combatientes y civiles y ha desplazado a cerca de 1,5 millones. Casi la mitad de la población mundial ya es altamente vulnerable ante el cambio climático. El 28 de febrero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático emitió un comunicado de prensa alertando de la amenaza que supone el cambio climático para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta en general. Advierte en el texto del documento que la adopción de medidas puede asegurar el futuro de la Tierra. El cambio climático causado por el ser humano está provocando una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y está afectando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos desplegados para reducir los riesgos. Las personas y los ecosistemas que tienen la menor capacidad de respuesta son los más afectados, afirman los científicos en el informe. El presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Hao-Sung Lee, remarca la seriedad del informe y sobre todo llama a la toma de medidas, considerando que la inacción acarreará consecuencias. En el informe se demuestra que el cambio climático constituye una amenaza cada vez más grave para nuestro bienestar y la salud del planeta. Las medidas que se adopten en el presente determinarán la forma en que las personas se adaptarán y cómo la naturaleza responderá a los crecientes riesgos climáticos, dijo. Y hasta aquí la selección de noticias de esta semana. Desde LISA Institute te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.